enfermedad quizá no es lo que nos han dicho, ¿no? No es un médico el que te cura, no es un medicamento el que te cura, ni siquiera es un alimento el que te cura. No es enfermedad, es adaptación. Nunca es un virus lo que te mata. Lo estamos juzgando y catalogando como enfermedad porque es lo que nos han enseñado. ¿Y qué pasa cuando es un niño el que nace y en principio como que no decide todas estas cosas de su vida y nace con cáncer o a los 3-4 años tiene cáncer? Que nuestros hijos sufren las consecuencias de eso. La enfermedad es una oportunidad para cambiar todos nuestros esquemas. Tu cuerpo grita lo que tú le obligas a callar a tu alma. Este sendero puede cambiarte la vida porque puede que tu visión de la enfermedad cambie para siempre. Para mí esta conversación ha tenido un impacto enorme. Gaby estudió medicina a los 15 años, unos años después estudió psicología, memorizó la Biblia con 11 años y tras muchas investigaciones, estudios y emprendimientos, creó su empresa Medicina, Nutrición y Psicología, donde junto a su hermano Josen, que ya le conocéis del canal por otras entrevistas, ayudan a miles de personas tanto en sus redes sociales, donde tienen a cientos de miles de seguidores, como en cursos y consultas. Lo que vas a escuchar puede resultarte muy controvertido y removerte, pero si lo haces con mente abierta puede resultar un antes y un después tremendo en tu camino. Fíjate qué curioso, el 83,7% de las personas que están viendo estos vídeos no están suscritas. Ni te imaginas lo que nos ayuda que te suscribas porque a medida que el canal va creciendo más y más, nosotros podemos dedicar más tiempo, más recursos, más personas al equipo y que por tanto estos mensajes lleguen a mucha más gente. Muchas gracias a los que apoyáis este canal y que disfrutes el sendero. Bueno, este podcast la idea surgió porque estuvimos un fin de semana en una casa rural con unos amigos, porque Gaby y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigos, y estábamos con más gente y cuando volvimos pues estábamos los dos enfermos y yo con tantas cosas que tengo que hacer, luego venía un retiro de empresa y tripa mal, energía mal, garganta, es como no, otra vez malo, rabia, etcétera, etcétera, entonces como que a mí me bajó la energía. Y entonces esto dio pie a una conversación que me cambió radicalmente la perspectiva respecto a qué significa la enfermedad, conversando con Gaby, ¿no? Entonces dije, esto tenemos que grabarlo, tenemos que compartirlo, porque me ha hecho un clic, me ha cambiado totalmente la energía, ¿no? Y lo interesante es que Gaby, como ya hemos comentado, ella es psicoterapeuta, ¿no? Psicoanalista, y además también ha estudiado medicina, pero además, a diferencia de quizá muchos otros médicos, ella ha vivido en primera persona la enfermedad, una enfermedad que para muchos es muy complicada, muy mala, pero ella la ha vivido y además se ha sanado y además era un cáncer avanzado. Por tanto, ella, aparte de todos los conocimientos que tiene, ha vivido en sus propias carnes qué significa la enfermedad y qué significa procesarla. Por tanto, el conocimiento que puede compartir es muy, muy especial, bonito y potente. Así que bueno, un montón de gracias, Gaby. Gracias, Rubén. Gracias por valorar tanto estas experiencias. Tengo que contar que Rubén se puso muy dramático cuando nos enfermamos. Sobre todo rabia. De sí. No quiero. Sí. Y es lo que nos pasa. Cuando nos enfermamos hay como mucha resistencia a la enfermedad y esa resistencia aparece en diferentes formas según el momento de la vida en la que estés. A lo mejor aparece en forma de miedo, a lo mejor aparece en forma de rabia o de impotencia, frustración, tristeza. Mueve muchas emociones el que de repente tu cuerpo te falle. ¿Qué tal, Rubén? Ahora, ¿cómo ves la enfermedad cuando de repente te sientes mal o te duele algo o te da un bajón de energía? Claro, a mí me cambió la perspectiva cuando lo que compartiste es que no se trata de que tú vas a un lugar, hay un virus y se te pega y qué mala suerte, sino que realmente, sobre todo en concreto con los virus, es información. Es como lo que hablábamos con tu hermano, Josen, doctor Josen, de que la microbiota es parte de lo que tú eres, ¿no? Sí. Y lo mismo ocurre con virus y demás, aunque eso luego nos metemos, ¿no? Sí, ahora nos metemos con los virus. Entonces, como es integrar una información nueva. Sí. La enfermedad tendemos a verla como algo malo. Eso es. Y esto es lo que continuamente hacemos los humanos. Calificamos, clasificamos, juzgamos de malo o bueno algo que nos está sucediendo.
al hacer esto, en el momento en el que tienes un síntoma o algo que te resulta incómodo, como lo estás catalogando como malo, esos pensamientos generan en nuestro cuerpo movimientos hormonales, neuroquímicos, que terminan expresándose en forma de bajón de energía. Creemos que puede ser parte de la enfermedad, pero muchas veces tiene mucho más que ver con cómo interpretamos la enfermedad. Decías también, ¿no? Mientras estábamos malitos, en un momento dado decías, es que noto que mi cuerpo está luchando. Sí. Y muchas veces a la hora de hablar de enfermedad, también utilizamos ese término, que hay que luchar contra el cáncer o luchar contra la enfermedad o que el cuerpo está luchando. Un filósofo que me gusta muchísimo, Wittgenstein, decía que los límites de tu realidad están marcados, determinados por los límites de tu lenguaje. Uh-huh. Entonces, según lo que digas, según cómo estés interpretando lo que te está sucediendo, tú vas a generar unos límites en tu realidad. Si la enfermedad la tratamos como algo contra lo que hay que luchar, lo que va a suceder es que vamos a estar en un estado de lucha. Y para estar en un estado de lucha necesitamos cierto enfado, cierta frustración, porque esto nos facilita estar luchando. ¿Qué pasa? Que para luchar el cuerpo tiene que gastar también sus recursos. Y al gastar sus recursos hay algo que hace que se incremente la sensación del síntoma malo. Podríamos tener un paso a paso, no solamente para aceptar la enfermedad. Y entonces, antes de hablar de aceptar la enfermedad, pues hablo del otro grupo de personas, ¿no? Está el grupo de personas que se frustra, se enfada y quiere luchar contra la enfermedad. Y está el grupo de personas que lo vive como mala suerte, ¿no? Y entonces hay como una tendencia inconsciente a victimizarse. ¿Por qué yo? Sí. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Entonces, esta victimización a donde te lleva es a un estado de tristeza, de sentirte mal contigo, culpable, y entonces también te baja la energía y gastas otro tipo de recursos. De tal manera que hay una parte que sí tiene que ver con el virus o el cáncer o el diagnóstico que tengas, ¿no? Que hay una parte que es muy biológica, pero hay otra parte que nosotros generamos a través de cómo interpretamos lo que nos está sucediendo, porque nuestros pensamientos y nuestras emociones no están en la estratosfera, están en el cerebro y en las diferentes glándulas que fabrican hormonas que es a partir de esos pensamientos, emociones, que sucede todo en nuestro cuerpo. O sea, genera realidad. Pensamientos y palabras generan literalmente la realidad. Sí, es literal, ¿no? Que muchas veces nos creemos que no, pero es que la terapia no me va a cambiar lo que estoy viviendo en mi cuerpo. Es que lo puede cambiar radicalmente. La razón por la que hacemos este vídeo es porque a Rubén de un segundo a otro le cambió completamente la energía y es como que un minuto antes estaba enfermo y fatal y al minuto siguiente decía, qué guay, ¿no? Y como de repente un chute de energía. Y esta es la capacidad que tiene el pensamiento, la emoción, la palabra en coherencia. De hecho, me contaste casos de gente cercana que después de hacer este mismo proceso, de repente se curaron en nada. Sí, pueden pasar 10 minutos y decir, ¿qué pasa? ¿Ya no hay síntoma? Sí, puede suceder, lo he visto, lo he vivido, es algo que aplico continuamente tanto en terapia como con los pacientes y, por supuesto, en mi propia vida, ¿no? Una vez, ha sido una de las veces más locas, por evidente, fue que me salió un orzuelo y estaba con mi hermano y estábamos trabajando y yo tenía un enfado enorme con él porque no veía las cosas como yo las veo a la hora de tratar a los alumnos, a los pacientes en consulta. Entonces, este enfado, ¿no? que además no pude expresar de una manera como a mí me hubiese gustado, que sentía que la información no le llegaba, pues al ratito aparecí con un orzuelo enorme, ¿no? que el ojo estaba hinchado. Y me decía mi hermano, pero ¿qué te ha pasado? Y a partir de preguntarme el qué me ha pasado, dije, vale, me siento, ¿no? Escribo, medito, me doy cuenta, que es un ratito corto,
pude llorar, ¿no? Y liberar esa emoción que tenía ahí atrapada y decir, no tiene que ver solo con este momento, ¿no? Esta sensación que tengo de enfado o frustración con la situación es de muy atrás. No es solamente esto. Y es como que mi cuerpo lo ha traducido en el orzuelo. Y estuve un ratito y como a la hora se había quitado. Y fue fascinante decir, ¿cómo es posible en tan corto espacio de tiempo? El cuerpo es capaz de hacer milagros. Hay documentados, ¿no? Y publicaciones médicas para los escépticos de sucesos increíbles que surgen a partir de lo que el cuerpo es capaz de hacer. ¿Qué pasa? Cuando nos enfermamos y aprendemos a sanar, o cuando tenemos un cáncer, como fue mi caso, y luchamos contra él y sanamos, hay una etapa en la que te sientes súper fuerte y quieres ser invencible, infalible, sano y que nunca más te vuelva a suceder nada como esto, y entonces procuras cuidarte y te exiges y haces un montón de cosas y está bien hasta cierto lugar, porque esto tiene un techo y el techo es que somos humanos. Yeah. Y el luchar tanto, el cuidarse tanto, el exigirse tanto, también está mostrando que de fondo hay un montón de miedo a enfermar. Y fue muchos años después del cáncer que me di cuenta que estaba agotada. Dije, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Qué es lo que está sucediendo para que, aunque esté sana, me encuentre profundamente cansada o como entre desmotivada o enfadada? ¿No? Era una sensación extraña. Lo que me había sucedido es que llevaba tanto tiempo intentando cumplirme esta promesa de nunca más voy a volver a enfermar, ¿no? Y pues, a lo Scarlett O'Hara, juro por... Yeah. Y era tan intenso que me di cuenta que no estaba yendo por buen camino, que eso tenía un techo. Y el techo es la humanidad. No podemos pretender ser infalibles o invencibles. La enfermedad no es algo malo, es parte de los procesos naturales del cuerpo humano. Una fiebre no es mala. Muchas veces simplemente en los niños, por ejemplo, representa que están creciendo. Es la fase en la que los huesos se tienen que estirar, o sea, suceden un montón de cosas dentro que producen fiebre. Es natural, no están enfermos. Muchas veces un virus lo único que está haciendo es añadir información. Y esa información produce síntomas. Ahora hablamos de los virus. Sí, porque la gente está diciendo información como información. Sí, ahora hablamos. El virus es el enemigo. Ahora vamos. Primero, colocar muy bien que la enfermedad no es mala, aprender a no juzgar como malo y decir, vale, la enfermedad me está trayendo un mensaje de algo y tenemos que aprender a leer ese mensaje. Entonces tú en este proceso de enfermedad que tuviste, que fue hace ya más de 10 años, ¿no? Sí, sí. ¿Qué aprendiste? Es decir, ya no solo desde la perspectiva médica que tú estudiaste, sino habiendo vivido esto y habiéndolo trascendido, ¿qué es lo que aprendiste sobre la enfermedad? Fue un aprendizaje que se dio a lo largo de los años, ¿no? En un primer momento, el primer aprendizaje básico es, hay dos tipos de enfermedad, crónicas y agudas. Las enfermedades agudas, pues que tengas un accidente, que se te rompas algo, entonces súper importante ir muy rápido al médico, ¿no? Porque te pueden salvar la vida. De hecho, hace unos pocos años tuve un desprendimiento de retina. Benditos hospitales, benditos médicos, miles de besos a la cirujana que me salvó la vista, porque podría haber quedado completamente ciega y no fue así. Entonces hay situaciones en las que la medicina ha avanzado tanto que es increíble lo que llegamos a hacer en un hospital con todos los medios que hay. ¿Qué pasa? Están las otras enfermedades que catalogamos como mala suerte y no es mala suerte, es una serie de acontecimientos enlazados uno detrás de otro que nos han llevado a enfermar. Estas enfermedades, que son las enfermedades crónicas y que el cáncer estaría como en el último
estadio de la cronificación de la enfermedad, son enfermedades en las que los acontecimientos que se han acumulado, se han ido enlazando uno detrás de otro, tiene que ver con decisiones que tomamos con respecto a nuestra alimentación, a nuestras emociones, al lugar en el que vivimos, a cómo pasamos tanto el tiempo libre como el tiempo de trabajo, a los elementos que nos rodean. Hay un montón de cosas que están en nuestras manos y que no colocamos en nuestras manos, sino que nos dejamos llevar o por lo que nos han enseñado o por lo que nos creemos que debería hacerse. Si estás enfermo y no logras sanarte, te toca hacer un repaso de todo lo que haces en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, en tus fines de semana, en tus vacaciones, y observar qué podrías cambiar, qué está en tus manos cambiar. En consulta muchas personas nos dicen, ya, pero es que yo trabajo de 8 a 12 horas al día y tengo que trabajar porque tengo que mantener o a mis hijos o a mis padres, y hay situaciones que son verdaderamente dramáticas. Aún en medio de una situación dramática, puedes hacer cambios que están en tus manos, que van a marcar un antes y un después en tu salud, no solamente física, también en la emocional. Y estos dos fueron mis aprendizajes más potentes a la hora de abordar y poner una mirada distinta en lo que supone estar enfermo. O sea, que realmente entender que hay un conjunto, un sistema de cosas en nuestra vida que dependen de nosotros y según las elecciones se genera la enfermedad crónica, ¿no? Sí, sí, es donde, ¿no?, se van enlazando una serie de situaciones que van produciendo síntomas y entonces muchas veces cuando tenemos una inflamación, un dolor, en lugar de buscar la causa para cambiar la consecuencia, para cambiar el efecto, lo que hacemos es añadir más leña al fuego, ¿no? Te tomas un antiinflamatorio, un analgésico, un antibiótico sin receta médica, ¿no?, cuando es absolutamente innecesario. Y te lo tomas porque crees que te va a sentar bien o siempre te ha sentado bien y no te das cuenta que se van acumulando efectos adversos de toda esa medicación y termina siendo muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué opinas de expresiones tipo lucha contra el cáncer? El problema de luchar contra el cáncer es que uno nos configura emocionalmente para que nuestras hormonas estén en modo ataque. Y esto es un estrés. Y el estrés oxida. El estrés produce inflamación en el cuerpo. Nos toca aprender a aceptar la enfermedad. Y ahora entramos en esto de aceptar, que comprendo que puede ser un poco controvertido cuando estás muy enfermo, ¿no? Y ahí es donde comprendo perfectamente lo que supone el terror a que tu cuerpo te falle, a que ante ese fallo del cuerpo tengas la sensación de que o te podrías morir o podrías sufrir mucho. Tenemos mucho miedo tanto a la muerte como al dolor. Y eso es lo que nos coloca en esa posición de lucha. ¿Qué pasa? Nos toca aceptar las consecuencias de nuestros actos, ¿no?, ser muy adultos en esto, y también reconocer el poder que tiene nuestro cuerpo. Cuando tú te haces una herida, ¿no?, y te cortas, la herida se sana porque le echas cosas a la herida o porque tu cuerpo tiene la capacidad de regenerar celularmente y cerrar esa herida y fabricar tejido. Bueno, es una combinación de ambas. No que te tengas que echar cosas, lo único que tienes que hacer es mantener limpio, ¿no?, el espacio herido para que no se infecte. Ya está. El resto lo hace el cuerpo. No es un médico el que te cura, no es un medicamento el que te cura, ni siquiera es un alimento el que te cura, ¿no? Lo digo porque nosotros hacemos una medicina basada en alimentos, en suplementos naturales, en plantas y en una observación muy detallada del cuerpo, pero lo que de verdad te cura es justamente el cuerpo recuperando sus funciones. Nuestro cuerpo se enferma porque pierde funciones, porque tiene que ir compensando
inflamaciones, estreses, mala alimentación, de repente estar sin dormir o durmiendo fatal muchos días, exceso de trabajo, exceso de contaminación, tiene que compensar tantas cosas que al final no tiene recursos para hacer lo que sabe hacer, que tu cuerpo sabe curarse. Y esta pregunta que suele hacer mucho la gente en estas situaciones de ¿y qué pasa cuando es un niño el que nace y en principio como que no decide todas estas cosas de su vida y nace con cáncer o a los 3, 4 años tiene cáncer? ¿Qué está ocurriendo? Por desgracia está sufriendo las consecuencias de todo lo que hemos hecho como humanidad al planeta Tierra. Hemos desnaturalizado de tal forma nuestra manera de vivir, nuestra manera de comer, nuestra manera de estar, que nuestros hijos sufren las consecuencias de eso. Ahí nos toca poner todos los recursos y todo el amor para que esa criatura tenga el camino lo más despejado posible, para que su cuerpo se vaya recuperando, que hay muchísimos niños que superan cáncer gracias a que sus padres les dan vía, les dan camino para sanar. Y también es verdad que los niños que vienen con enfermedades, como no han vivido otra experiencia, ¿no? Es con lo que han venido a la Tierra, nos terminan haciendo de maestros a los adultos, de maestros de aceptar la vida, de disfrutar del aquí y del ahora, de reír cuando toca reír, llorar cuando toca llorar. Y son niños que nos enseñan. Y supongo que también como lo que comentaba tu hermano José, ¿no? Que realmente ¿de dónde vienen los niños? Bueno, no de la cigüeña, ¿no? Vienen de los padres, ¿no? Y sí. Los padres, qué esquema emocional, qué hormonas tienen, qué alimentación, qué pasó en el embarazo, qué pasó varias generaciones atrás, todo, sí. ¿No? Todo lo que nos sí, lo que más influye en una persona, que esto es fascinante, a todos los niveles, biológico, emocional, mental, ¿no? Incluso en la configuración de la personalidad, es lo que vivimos los 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre, porque en esos 9 meses fabricamos tantas células como luego vamos a fabricar en 90 años de vida, ¿no? Está hiperacelerado la fabricación celular mientras estamos en el vientre de nuestra madre. Por tanto, somos absolutamente permeables, y esto es literal, ¿no? Lo de la permeabilidad, porque recibimos todo el sistema hormonal, nutricional, biológico, químico, ambiental de nuestra madre. Y eso configura por qué un hijo, ¿no? de una familia es muy diferente al otro hijo de la misma familia, con los mismos padres, con el mismo sistema económico, con las mismas creencias. Porque no es lo mismo lo que ha vivido la madre embarazada de uno que lo que ha vivido la madre embarazada del otro. Las circunstancias siempre cambian. No es lo mismo lo que esa madre ha sentido por su pareja, por ejemplo, o por su trabajo, o quizá la casa en la que ha tenido a un hijo es diferente de la casa en la que ha tenido al otro. Y entonces la microbiología de esos dos niños es tan diferente que va a condicionar no solamente su destino a nivel biológico, sino también su destino a nivel mental, por tanto, el destino de su vida. Es increíble. Claro, entonces al final es la perspectiva que siempre comentamos de que podemos tener dos enfoques hacia la vida como víctimas. Me ha tocado esto, no tiene nada que ver conmigo, he tenido mala suerte, poder de mí, o somos creadores 100% de nuestra realidad porque hay un montón de causas que dan lugar a la situación en la que estamos, ¿no? Entonces llega una enfermedad y puedes decir eso, oh, pobre de mí, médico, cúrame, o a ver qué ha pasado aquí, cuáles son las causas de esto y las podemos cambiar, ¿no? Sí. Considero, porque es lo que he vivido yo, esta es opinión completamente personal, que la enfermedad es una oportunidad para cambiar todos nuestros esquemas, tanto nuestra forma de alimentarnos como nuestra forma de pensar, de actuar, de decidir y de ver la vida. Y pasando ahora a la parte de no enfermedades crónicas, sino infecciosas, o bueno, sí.
¿Ahí qué ocurre? Porque claro, yo toda esta parte que hemos hablado la entiendo y la he experimentado en mi día a día, he visto un montón de cosas, ¿no? Pero claro, cuando intento estar lo mejor posible, físicamente, emocionalmente, todo, ¿no? Estar sano, y aún así voy a un lugar y veo que los virus me invaden con una facilidad tremenda, ¿no? A ver, no tremenda, pero es como, ostras, es que si era un sitio donde hay alguien que está constipado, Lo pillas todo. resfriado, sí. Y lo pillo, ¿no? Y entonces ahí es como, ¿por qué? Y ahí entra mi lucha y bueno, todo lo que dio pie a esta conversación y a todo esto, ¿no? ¿Qué significa ahí la enfermedad? ¿Es lo mismo? ¿Hay una serie de circunstancias que ha dado pie a esto o hay más? Para comprender esto, primero tenemos que hablar de lo que es un virus. Uh-huh. Tenemos la tendencia a pensar que un virus es un bicho malo. Sí. Y esto es así, ¿no? Lo hemos visto con el COVID, por ejemplo, que todo el mundo le llama el bicho. Y a diferencia de una bacteria o de un parásito, un virus no es un bicho. Un virus es un trozo de información, es como un trozo de papel, o es como este micrófono, o como la cámara. Porque no hay consenso de que eso esté vivo, ¿no? O sea, nadie dice que esté vivo. No. No en términos biológicos. No está vivo, no tiene metabolismo o sistemas, no los sistemas de un ser vivo, aunque sea tan chiquitito como una bacteria o incluso como un parásito. Un virus no, es un trozo de información. Pero es que un trozo de información, ¿no? Según donde caiga, puede hacer maravillas o desastres. Uh-huh. ¿Qué es lo que podría suceder con este micrófono o esa cámara? O es lo que podría suceder con cualquier herramienta. Si tú le das un taladro a un albañil, pues va a construir algo fantástico, lo que le pidas. Si le das un taladro a un asesino, ¿no? Valga el ejemplo, claro. Me imagino sesos volando. Bien por el momento gráfico. Es esto. Y un virus es lo que hace. Ahora, ¿en qué manos va a caer el virus? Va a caer en las manos de unas células, porque lo que hace el virus es replicarse a través de la célula. Es como si tú le das un trozo de información en un papel a una persona y esa persona lo dice, ¡ay, esto me es súper útil! Se lo voy a pasar a toda mi familia, ¿no? Y entonces se va replicando cuando llega a la célula. Sin célula no se replica. Pero es eso, es un trozo de información. Y es muy importante comprender que los virus, la información que tienen, puede ser muy útil. Tan útil, que hay virus que son esenciales para la vida. Si hacemos un recuento de virus sobre el planeta Tierra, habrían, por poner un número, porque no tenemos hecho el recuento como humanidad, quiero decir, por poner un número, podríamos decir 999 millones de millones. Y los virus que consideramos patógenos, ¿no? que ni siquiera es que sean patógenos per se, en el sentido de que tú coges un virus, se lo pones a una persona, a otra, y les va a hacer daño a todas. Para nada. Yeah. Algunas sí, algunas no. Yeah. Algunas les produce un síntoma más grave, a otras menos grave. No es que ni siquiera los virus patógenos son patógenos para todos. Patógenos malos. Sí, perdón. Malos, ¿no? Sí, patógenos es ¿no? que hagan enfermedad, que sean malos. No, a una persona sí, a otra no, a una más fuerte, a una más suave. No es nada constante. Ya, es que es loco. Y esto no es lo que nos hace pensar y decir, vale, entonces aquí está sucediendo otra cosa. Uh-huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que un virus es un trozo de información. Entonces su funcionamiento, ¿no? Igual que el ejemplo del taladro, va a depender de cómo están las células. Es decir, va a depender de cómo está tu cuerpo. Y recordemos que tu cuerpo funciona según está tu propia biología, según lo que comes, tu estrés, y también según lo que piensas, lo que sientes, y según el momento de tu vida en el que estás. O sea, que es que no es solo que según si tu sistema inmune está muy fuerte, no, luchas con el virus bien. No. Y eso es lo que se nos dice. Claro, es que para empezar,
hay un fallo de concepto que vamos repitiendo generación tras generación. Y es un fallo de concepto el pensar que el sistema inmune lucha. No lucha. Lo que hace el sistema inmune es más parecido a Departamento de Relaciones Exteriores de un país. Te iba a decir eso, relaciones públicas, ¿no? Sí. Que todo esté bien, en equilibrio, ¿no? Sí. Es el Departamento de Relaciones Exteriores o Relaciones Públicas de un país, por ejemplo, ¿no? De ver quién entra o quién no, si estamos muy llenos o no, si esto va a estar equilibrado o desequilibrado, que haya X porcentaje de esto, esto y esto. Eso es el sistema inmune. No lucha. Y entonces, si hacemos una analítica a un grupo de personas para, por ejemplo, valorar si tienen bacterias o virus, una muy famosa, ¿no? Helicobacter pylori, sí, que se supone que es malísima, y les hacemos prueba, a lo mejor todos salen positivo en Helicobacter pylori, porque además hace unos pocos años se descubrió que el Helicobacter pylori es parte del sistema inmune y que hace esa lucha contra concretamente virus que producen pues, gripes fuertes. Hay un montón de investigación respecto tanto de virus como de bacterias que cada vez nos sorprende más sus funciones y sus capacidades, y todo el rato nos damos cuenta de lo equivocados que estamos al creer que son o buenos o malos. Wow. Entonces, en ese grupo de personas es muy probable que todas den positivo a Helicobacter pylori, pero que les esté dando síntoma e incomodidad a 2. ¿Qué pasa? Es tremendo que el tratamiento para el Helicobacter pylori sean ciclos de antibióticos a lo bestia. Que matan todo. Que matan todo. Entonces se genera un desequilibrio microbiano tal que, claro, se te disparan síntomas por todos los sitios. Wow. Es tremendo, ¿no?, lo que hacemos cuando nos mantenemos en ese esquema de que hay que luchar. El sistema inmune no lucha. Es Departamento de Relaciones Públicas. Es que esto me parece que tiene un calado tremendo, porque es que cambia literalmente cómo entendemos la realidad y por tanto cambia la realidad. Sí. Porque si entendemos el sistema inmune como el sistema de lucha y de defensa, como esa pelea y de matar a lo malo, entonces, claro, el cuerpo está en ese estado todo el rato. Vuelvo a lo que decía Wittgenstein. Sí. Los límites de tu realidad están definidos por los límites de tu lenguaje. Si nos mantenemos definiendo el sistema inmune como que es lucha, vamos a seguir luchando cuando no es lo que hace nuestro sistema inmune, ¿no? Está todo el rato procurando que esté todo en equilibrio. Es esto. Y ese equilibrio lo tiene que generar para ti, que no es el mismo que para mí, porque yo estoy en un momento circunstancial o de estrés o edad, ¿no? Hay un montón de factores que no tienen nada que ver contigo. Entonces mi sistema inmune tiene que hacer lo que tiene que hacer conmigo, y no va a funcionar lo que hace mi sistema inmune para mí que lo que tiene que hacer para ti. Wow. Y es por eso que hay personas que enferman y personas que no. No porque su sistema inmune esté más fuerte y el otro esté más débil. No, es porque el sistema inmune está regulando la microbiología todo el rato, y a veces le viene muy bien y dicen, nos viene muy bien una recarga de virus, por ejemplo. Decía que los virus, que consideramos malos, patógenos, a día de hoy, bueno, los datos más precisos son a 2022, que había 200 y poco. Identificados. Sí, como que producen síntomas, ¿no?, que son malos, 200 y poco. Con respecto a 999 millones de millones, que es que ni sabemos cuántos hay, que están ahí, y que de unos cuantos conocemos que son esenciales para la vida. Hay virus que son bacteriófagos, y que esto significa que se comen a bacterias para equilibrar las poblaciones, para regular las poblaciones de bacterias en nuestro microbioma, ¿no?, en nuestro intestino, en nuestro sistema inmune. Hay virus que ya se ha descubierto que van a atacar
a células cancerígenas, específicamente a células cancerígenas. Y son virus. De hecho, hay investigación abierta que es para terapias oncológicas basadas en virus. También hay bacterias que hacen esto. Entonces, hemos catalogado de malo, ¿no?, a los bichitos y les tenemos miedo cuando son esenciales para la vida. Cumplen un montón de funciones que facilitan la digestión, el metabolismo, el manejo del estrés, la síntesis de vitaminas, el deshacer toxinas. Lo que pasa es que cuando hacen su trabajo pueden generar síntomas incómodos. Es como cuando haces deporte y tienes agujetas. Yeah. Si no supiésemos que las agujetas son buenas... Nadie haría deporte, ¿no? No, imagínate, no tienes ni idea lo que es el deporte, nunca has oído hablar de ello, y un día haces mucho deporte, mucho esfuerzo, y al día siguiente no puedes ni mover el brazo, que te quieres morir del dolor. Que esto me ha pasado, ¿eh? Sí, yo ahora tengo. Ahora tengo de hacer sentadillas. Muy bien. ¿A qué da gusto? Sí. A que la energía, a pesar del dolor, es de, uy, qué bien. Eso significa que estoy fabricando músculo, eso significa que he hecho deporte. Tu pensamiento cambia completamente lo que estás sintiendo. Entonces, con la enfermedad es lo mismo. Es lo mismo. O sea, yo voy a un sitio, me enfermo, es un virus, entonces el planteamiento sería, vale, estoy reconstruyendo o se están reorganizando cosas dentro que me hacían falta para estar mejor. Sí. Es que claro, es un cambio muy grande. Estoy teniendo agujetas microbiológicas. Wow, qué fuerte, ¿no? Claro, es que es un cambio radical. Y por cierto, pequeño inciso para los que queráis saber más de tema microbiología y demás, hay un podcast con tu hermano, Dr. Josen, que lo dejamos aquí, por si quieres investigar, pero primero terminamos este vídeo. Bueno, aprovecho para hacer inciso número 2. En la descripción de este vídeo y en el primer comentario puedes encontrar un mapa terapéutico que nos va a dejar Gaby junto con un audio para que puedas, como por decirlo así, esquematizar toda la información que se está compartiendo aquí y que la puedas aplicar directamente a tu caso personal. Entonces ahí vas a saber cómo integrar la enfermedad con tu sistema emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es como cambiar la energía, ¿no?, en la que te coloca cuando estás asustado, cuando tienes miedo a estar enfermo, a tener síntomas. Es muy importante recuperar la confianza en nuestro cuerpo, comprendiendo que es tan maravilloso nuestro cuerpo, que no solamente es este cuerpo físico con sus órganos y sistemas. Nuestro cuerpo, si hacemos un recuento de células, tiene más células de virus y de bacterias que células humanas. Y eso también es nuestro cuerpo. Entonces, nos toca aprender a colocar en su sitio el miedo, ¿no?, que es muy útil si te va a atacar un león, pero cuando tienes una enfermedad es aprender a utilizarlo a tu favor. Entonces, el mapa terapéutico, pues ponemos un paso a paso de cómo volver a colocarte en tu centro. Es gratuito, lo tienes en la descripción y en el primer comentario. Y lo vas a disfrutar mucho. Entonces, viendo todo esto, igual que José nos explicó que todo el conjunto de microorganismos, bacterias, etcétera, que tenemos es nuestro microbioma y es como una parte entera de nosotros sin la cual no podemos vivir ni 24 horas. ¿Quiere decir que los virus también están ahí metidos? No solamente que estén ahí metidos. Fíjate, hace un montón de años, ¿no?, llamábamos a lo que es la microbiota intestinal, lo llamamos la flora intestinal. Flora. Y ya está, y creíamos que estaba ahí, pero según ha ido avanzando la medicina, la tecnología, la ciencia, la investigación, hemos descubierto que no era solamente flora, sino que hay flora y fauna, hay de todo, y no solamente en el intestino, sino en todo el cuerpo, sí. y que cumple un montón de funciones que son vitales, y que sin eso no podríamos vivir en un mundo absolutamente esterilizado, no habría manera de sobrevivir. Entonces es parte de la vida, no solamente es parte de la vida, probablemente sea que la vida está gracias a todo eso. Y pasamos de llamarlo flora a llamarlo microbiota, porque comprendimos mejor. Esta comprensión se ha ido expandiendo aún más, ¿no? Y al descubrir cómo funciona el genoma y nuestro código genético y descubrir que
está directamente vinculado a los microbios, pues ya pasó a llamarse microbioma. Entonces, no solamente tenemos este cuerpo, sino que este cuerpo está asociado a un microbioma. Si desapareciesen todas tus células humanas, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. Hay una tecnología que hace y desaparecen todas las células humanas, quedaría un ente hecho de tus microbios y de tus virus, porque también está el viroma. Y el viroma, al igual que el microbioma, es parte de nuestro código genético. Uh-huh. De hecho, ya se sabe que la placenta evolucionó a partir de un virus. Somos humanos y nuestro cerebro funciona como funciona gracias a ese virus que modificó la función de la placenta. A partir de la modificación de ese retrovirus sobre la placenta le da más nutrientes al feto y esos nutrientes configuran de otra manera luego al ser vivo, al mamífero que nace, ¿no? Porque esto es la placenta de todos los mamíferos. De tal manera que las crías que van naciendo generación tras generación son están cada vez más preparadas, ¿no? Su sistema inmune es mejor, están mejor alimentadas gracias a que esa placenta ha evolucionado gracias a un virus. Uh-huh. Y así hay muchos movimientos evolutivos de alimentos, plantas y de nuestra propia biología que es a partir de virus. Los nutrientes que hay en el aire a partir de los movimientos del mar se deben a los virus que actúan sobre el océano. Eso no sabía. Sí, es que es increíble. Todo lo que podríamos hablar de los virus es fascinante. Y entonces dejaríamos de llamarlos virus, ¿no? Que se les puso el nombre de virus, que en latín significa toxina, veneno, si no me equivoco, a partir de pensar que eran malos. Yeah. Pero no comprendemos que, ¿no? Y este es nuestro problema en cuanto al lenguaje, que un virus es un trozo de información y que cuando está en buenas células hace maravillas. Y cuando la célula está dañada, ¿no? Cae en malas manos, por así decirlo, bueno, puede parecer peligroso. Yeah. Pero quizá no está siendo peligroso, sino que está modificando la información. A veces la modificación de información, ¿no? Y esos saltos evolutivos que ha habido en el planeta Tierra sí que han supuesto unos cambios que han sido muy dramáticos. Entonces, bueno, sí nos hace sufrir, pero hay muchas cosas que están en nuestras manos para que el dolor, ¿no? Esas agujetas microbiológicas, no se conviertan en sufrimiento, sino que podamos utilizarlo a nuestro favor para seguir dándole recursos a nuestro sistema inmune para hacerlo aún más capaz, ¿no? Ya no voy a hablar de fuerte. Si el sistema inmune fuese ese departamento de relaciones exteriores, sería como darle más idiomas. Yeah. Entonces, si tiene más idiomas, pues se va a comunicar mucho mejor. Claro, es que es súper interesante porque como que ahonda más en una visión de la realidad que ya hemos comentado en el canal otras veces, que es entender y aceptar la realidad en la cual todo tiene sentido. Es decir, no hay cosas malas que no deberían estar ahí. Es como que no ocurren cosas por casualidad, sino que todo es una pieza que está ahí por una razón y para un propósito, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con los virus, pero claro, de partida lo que se nos enseña y lo que nos surge de manera automática es esto me molesta, no tiene sentido y lucho contra ello y me enfada o me pone triste o no lo quiero o no lo acepto o por qué a mí. Pero claro, es una visión muy reducida que incluso se puede trasladar a otras áreas de la vida, ¿no? A todas. Porque incluso personas buenas, personas malas, ¿no? O bueno, claro, ahí ya nos metemos en un terreno incluso un poquito más complicado de explicar, que pandemias, ¿no? Es buena, es mala. Sí. Entonces, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe, pero el caso es que si entendemos en un área de la vida que nada ocurre por casualidad y todo es perfecto, porque todo es como trazado como un plan, ¿no? Es un mecanismo perfecto, entonces siempre lo es, ¿no? Y hasta en lo más pequeñito, ¿no? Sí. Y es brutal esta perspectiva, sí. Claro. Y qué poderoso es eso pequeñito. Wow, sí, porque puede cambiar un planeta entero. Sí.
Y para que nos hagamos una idea, ¿no? Si comparamos los virus que hemos catalogado de patógenos, los hemos catalogado así porque nos dan síntomas y ni siquiera a todas las personas, solo algunas. Pero bueno, ¿no? Hemos hecho esta catalogación, que son 200 y poco. Con respecto a todos los otros, es como comparar un océano con un vasito pequeño de agua. Ya ves, es una locura. ¿Y es una locura. se sabe algo del origen? Porque yo he visto algunas imágenes y sí que es verdad que todo lo microscópico es como extraterrestre, ¿no? Parece como de otro planeta. Pero parece como si los virus fuesen como máquinas, como naves espaciales, pero ¿no? en miniatura. En miniatura es que es trozo de información, ¿no? Es muy distinta su estructura al resto de microbios, y de hecho fueron como los últimos en ser descubiertos porque hemos necesitado tecnología para poder verlos. Uh-huh. Y se diferenciaron, ¿no? Quien lo descubrió fue porque vio que, a diferencia de las bacterias, podían atravesar placas de porcelana, de cerámica. ¿Los virus? Sí. Entonces es como, ¿cómo puede atravesar? ¿No? Sí. Entonces fue a partir de eso que se vio que era otra cosa. Que no eran... No tenía ni idea. Placas de porcelana pueden atravesar. Sí, que no eran como los otros microbios o parásitos o bacterias, sino que eran diferentes. Y es que son tan diferentes que es un trocito de información, no es... Ya. Wow. No está vivo. Parecería como de una peli. Si me dicen que esto se lo inventan en una peli, me encajaría, ¿no? Sí. Porque es como muy sí, raro. Un virus, ¿no? Y pensar en... Y luego me pasa esto con todos los microbios. Es como entrar en un universo de ciencia ficción. Sí. Porque más vas descubriendo y más fascinante es. También ya se ha visto, ¿no? En diferentes estudios que hay parásitos u otros microbios que cambian el comportamiento, que cambian la personalidad. Y esto también nos hace ver que nuestra microbiología condiciona un montón nuestra manera de pensar, por tanto, nuestra manera de sentir y de tomar decisiones. Y claro, casos como estos de pues un resfriado, una gripe, es como más fácil de encajar porque es, bueno, pues si lo procesas dices no me voy a morir de esto, ¿no? A no ser que, bueno, pues ya hemos visto pandemias o si estás ya muy mayor o tienes alguna cuestión crónica ya muy, muy grave, ¿no? Pues si ahí ya entra miedo y dices, bueno, pues sí, un resfriado o una gripe no me puede llevar a otro plano, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, vamos a otro país y hay malaria, ahí es lo mismo, porque es que, claro, a mí me cuesta visualizarlo de esa manera, porque sé que si voy me puedo morir, ¿no? Entonces cuesta verlo como si fuesen agujetas microbiológicas, ¿no? Porque puede implicar que te mueres, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí el proceso? ¿Qué es lo que tenemos que integrar en esos casos? Vale. Recojo de lo que has dicho, ¿no? Esta parte que nos cambia la visión. Cuando tenemos un virus, como un virus es información, y esa información, al integrarse con nuestro cuerpo, lo que le toca hacer es como actualizar un sistema, ¿no? Si tú estás trabajando con un ordenador o con un teléfono y tienes que actualizar el sistema operativo, tú no puedes trabajar y a la vez actualizar el sistema operativo. Tienes que apagarlo para que se actualice. Y cuando se actualiza ya puedes volver a trabajar. Entonces, esto es lo que supone una enfermedad. Una enfermedad actualiza tus sistemas operativos. Como un poco a la fuerza, o sea, igual que en un ordenador tienes que actualizar el sistema operativo para que el virus no pueda crear desorden. ¿Sería algo similar? A ver, explícamelo. Cuando tú tienes, por ejemplo, una actualización, el sistema operativo de Mac tiene que actualizarse para cubrir ciertas fallas de seguridad en el sistema. ¿Sería similar con los virus y los humanos? ¿Los virus reales? Es similar, pero los humanos somos mucho más poderosos y flexibles, ¿no? Vale. que una máquina. Es decir, tienes síntomas relativamente aislados, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de ¿y por qué a unas personas puede llegar a matarles? Ojo, nunca es un virus lo que te mata. ¿No? No. Una persona que muere, por ejemplo, de SIDA, ¿vale? Por poner este ejemplo, nunca muere de SIDA. ¿No? Va a morir de la enfermedad que pille, que puede ser
pues yo qué sé, desde una diarrea, un resfriado, va a ser otra cosa que le va a terminar de agotar los sistemas y los recursos de su cuerpo, y es esto lo que le lleva a la muerte. Cuando estamos con un virus, ¿no? Y tenemos síntomas, diarrea o lo que sea, y esto nos lleva a la muerte, es porque de base hay algo que estaba agotado en nuestro cuerpo. Vale. Y lo que agota a nuestro cuerpo de base puede ser la mala alimentación, el estrés, diferentes dolores y circunstancias de la vida, exceso de medicamentos, exceso de antibióticos que han desequilibrado completamente las poblaciones microbianas del cuerpo. Entonces, es una serie de factores lo que hace que tu cuerpo no esté para una cosa más. Y esa cosa más da la casualidad que ha sido un virus, pero también podría haber sido un disgusto. Uh-huh. Una emoción muy fuerte. Ha sido un virus, pero también podría haber sido otra cosa porque de base ya estaban los sistemas del cuerpo y tu microbioma agotados. Ya no tenías recursos. Uh-huh. Eso en cuanto a lo que es la enfermedad por virus. Uh-huh. Ahora, si nos vamos al caso concreto de la malaria, bueno, la malaria es un parásito, ¿no? Y sí que es verdad que hay países tropicales en los que hay diferentes parásitos. Entonces, cuando nos recomiendan o vacunarnos o intentar protegernos con respecto a ciertos parásitos, ¿puede funcionar o no? O no, ya. Sí, sé amigos que tenían este dilema de me vacuno o no para ir a este país. Y decían, bueno, vas a tener estas consecuencias, estos efectos secundarios, pero te asegura no sé si era un 40% o algo así de efectividad o muy poco. Y es que luego cuando estás allí hay gente que lo pilla y gente que no. Sí, yo conozco gente que dice, pues no me lo pongo porque si no me asegura nada y voy a estar fatal de la tripa, pues Exacto. si me pongo fatal ya que sea del bicho, ¿no? Y luego hay un montón de gente, ¿no? Que va y nada, o otro montón que va y que sí. Sí. Del mismo grupo unos sí y otros no. Sí. Ya, es que es muy loco. ¿Qué pasa? ¿No? Es una lotería, es mala suerte. ¿Por qué a mí? Una vez más, tiene que ver con nuestra configuración, ¿no? De base, con cómo estamos. Y ahí nos toca aprender a aceptar la vida, a no patologizar la experiencia de la vida, ¿no? A no convertir a la vida como un peligro de enfermedad. Ya. Porque es como si creyésemos que si vamos a pillar algo va a ser malo. Ya. Hay un montón de gente, conozco gente con malaria concretamente, sí, que están completamente estables y no les ha supuesto ningún drama a partir de cuidarse. Y esta es la virtud que tienen muchas enfermedades. Es como una enseñanza hecha a medida. Ya. En el momento en el que te enfermas, te tienes que obligar a ver la vida de una manera muy distinta. Ya. Si encima es una enfermedad que además en nuestro sistema médico quizá está catalogada como sentencia, no solo como enfermedad, te obliga a vivir el aquí y el ahora, por ejemplo. Ya. O si es una enfermedad que está muy juzgada como mala o peligrosa, como puede ser un diagnóstico de cáncer, te cambia el esquema de valores. Yo recuerdo en un momento dado que lo que sentía es, en este momento en el que estoy en peligro de muerte, lo que pienso no es tendría que haber ganado más dinero o tendría que haber tenido más éxito o tendría que haber sido más clara con esa persona que fue injusta conmigo. ¿Qué va? Lo que sientes es tendría que haber amado más y tendría que haber disfrutado más y tendría que haber estado más relajada ante un montón de situaciones de la vida. Ya, te recoloca totalmente, ¿no? Sí. Y imagino que más todavía cuando te dan un diagnóstico, que este es otro temazo, ¿no? De que es intratable. Sí, lo de la sentencia. La sentencia. Porque incluso recuerdo casos que me habéis comentado tú y tu hermano de pacientes que tenéis con SIDA. Sí. Porque supuestamente los virus no se pueden tratar, ¿no? Porque bacterias, antibióticos, ¿no? Pero virus es como, ¿no? Pues no, bueno, hay antivirales y demás. Sí, pero no, hay muchísima investigación, pero estamos
reduciendo algo tan complejo como un virus a un tema de causa-efecto. Sin tener en cuenta todas las variables que podrían ser manejables. Porque en este caso que tenéis vosotros de un paciente con SIDA, me comentabais que sin los medicamentos tradicionales había pasado a tener una carga viral gigantesca a otro muy diferente, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué hicisteis ahí con el paciente? Bueno, esto te lo puede contar mucho más detalladamente José, vale. ¿no? Que es que quien tiene el ojo clínico para tratar a los pacientes es él, pero de cara a lo que es la enfermedad y cómo afrontarla. Sí. Suceden dos cosas particularmente en todos nuestros pacientes, y es que la manera de tratarlos siempre es a través del cuerpo y de las emociones. Porque van de la mano, es lo mismo, ¿no? Una emoción te puede enfermar igual que un alimento te puede enfermar. Ya. Y entonces es vital hacer el tratamiento con esos dos abordajes. Que es lo que se ha ido separando a lo largo del tiempo, pero parece que se va retomando, ¿no? Algunos médicos ya. Sí, cada vez más. Es una maravilla. Entonces, en casos, por ejemplo, de SIDA, ¿cuáles, aunque ya sea José en el que tiene toda la información, cuáles son los cambios que se hacen en la persona? Sí. ¿Y qué resultados tenía al inicio y luego al final? Alimentación antiinflamatoria, ¿Alimentación? ¿no? Que es una alimentación que lo que va a hacer es darle menos trabajo al sistema inmune, en el sentido que el sistema inmune, recordemos, ¿no? Está todo el tiempo regulando y equilibrando las poblaciones microbianas en el cuerpo. Entonces, al darle menos trabajo, porque lo que estás haciendo es darle ya una alimentación equilibrada microbiológicamente, lo que hace el sistema inmune es relajarse un montón. En la parte emocional, trabajar muchísimo lo que es el miedo a la enfermedad, el miedo a la sentencia, y recolocar ese miedo en un lugar que te permita tomar el poder sobre tu vida, sobre tu cuerpo y sobre cada síntoma. Vale. Porque cuando aparecen síntomas que te asustan y se dispara el miedo, ese miedo que se dispara genera picos de cortisol. Entonces, lo que hace José en consulta es medir también esos picos de cortisol para ir trabajándolos tanto con alimentación como con esto que se llama mindset, ¿no? El afilar tanto la mente como las emociones para que estén dirigidas a un propósito motivado por el amor, ¿no? Por el amor a uno mismo, por el amor a la vida. Y esta combinación, que es una combinación entre ciencia y amor, es lo que hace que el cuerpo vuelva a equilibrarse, recupere sus funciones tanto hormonales, metabólicas, inmunes, etc. Me comentabas que en este caso de esta persona pasó de tener como no sé cuántos millones de carga viral. Sí, de 27 ¿no? millones de carga viral a 20.000. De 27 millones a 20.000. Wow. Porque igual hay gente que está escuchando esto y puede dar ahí un atisbo de esperanza, ¿no? De que la enfermedad quizá no es lo que nos han dicho, ¿no? O casi seguro. Es que no nos damos cuenta que no sabemos nada. Y que en esa nada, ¿no? Que no tenemos ni idea, aún así hay un montón de cosas que están en nuestras manos si logramos dirigir el miedo y colocarnos detrás del miedo. No que el miedo esté delante abriendo camino, sino que el miedo esté detrás, ¿no? Y que tú te des cuenta que está ahí, que es parte de la vida, que es bueno, sano y natural, pero que quien está delante eligiendo qué vivir soy yo, ¿no? Y eligiendo cómo amarme, y que voy a utilizar todo el conocimiento médico, terapéutico, científico, nutricional, y voy a elegir lo que me parezca más coherente y me voy a dar la oportunidad de probar. Y nos toca entrar en eso. Yo sé que muchas veces tenemos la sensación de que hay poco tiempo, pero nos toca recoger la esperanza, aunque ese aparente poco tiempo, porque a veces hay sentencias de te queda 1 año o te quedan 6 meses o... Vale, respira
un médico que hace un pronóstico no tiene una bola de cristal, no está viendo el futuro, es un pronóstico estadístico. Estadístico. No es ni científico, ni real, ni tiene por qué darse en tu caso, es estadística pura y es una estadística basada en personas de hace años que no tenían los recursos que tenemos hoy, por un lado, y por otro lado a lo mejor no tienen ni la mentalidad, ni el carácter, ni las circunstancias que tienes tú. Entonces ahí, cuidado con el tema pronóstico. Ya, brutal. Lo hablamos también con José en el podcast de, bueno, estos estudios que se hicieron durante la pandemia, de según se trataba a la gente, se les decía una cosa u otra, Sí. el cambio radical, no sé si dijo de un cambio de un 30 a un 70% de recuperación, ¿no? Solamente con lo que decía el médico. Es que me parece espectacular. Sí. O sea, es increíble, ¿no? La palabra del médico, el poder que tiene. wow. Espectacular. Y Sí. de nuevo lo que decías de Wittgenstein, Sí, sí. ¿no? Sí. De los límites del lenguaje, ¿no? Sí. Y entonces, esto que decíamos, porque en el título de este vídeo hablábamos de que la enfermedad es un regalo que no queremos recibir, ¿no? Entonces es todo esto que has estado diciendo. Sí. Y es realmente este cambio, esta recolocación, esta información, esto que no estábamos queriendo ver, que igual ni siquiera éramos conscientes, y la enfermedad te dice, toma. Sí. Es como, ¡zas! Despierta. Eso es. Sí. Y luego habría otra parte que sería que la enfermedad es una ilusión. Una ilusión en el sentido de que es ilusorio, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esta frase? A que es parte de la vida, es un proceso más de nuestro cuerpo. Uh-huh. Lo estamos juzgando y catalogando como enfermedad porque es lo que nos han enseñado. Como si fuese una cosa, ¿no? Que Sí. me ha tocado una enfermedad, que es que me ha venido algo una enfermedad. Sí, y enseguida lo catalogas como malo, te baja la energía, ¿no? Porque estás entrando en todo ese esquema que has aprendido. Y si sales de esa ilusión, que es lo que te sucede a ti y que puede sucederle a todo el mundo, recolocas tu mente, comprendes que lo que está sucediendo es que tu cuerpo está actualizando sus sistemas, que no es enfermedad, es adaptación. Y que si tú pones los recursos, tanto nutricionales como emocionales, para estar presente en tu vida y en tu cuerpo, lo único que va a suceder es que el siguiente estado va a ser 1000 veces mejor que el anterior. Wow. Estamos todo el rato catalogando, juzgando, está bien, es parte de nuestra humanidad, pero ya que tenemos ese poder, vamos a catalogar y juzgar para nuestro bien. Claro. Sí, porque los resultados son súper diferentes. Sí. Si se juzga de una manera o de otra, ¿no? Entonces, quiere decir que si sabemos integrar todo esto y hacemos todo bien, ¿no nos enfermamos? Ahí es cuando, ¿no? Una vez más, estamos tratando la enfermedad como si fuese algo malo. Uh-huh. Si haces deporte, nunca más vas a tener agujetas. Ya. Yeah. Es que sí, ¿no? Depende del momento, del tipo de ejercicio. Va a haber agujetas de vez en cuando porque es parte del proceso. Nuestro cuerpo está continuamente en ese proceso. Las células todo el rato viven, crecen, se reproducen, mueren dentro de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos tienen un ciclo de vida de 3 meses. Todo el rato hay un cambio, hay un proceso. Y muchas veces catalogamos de enfermedad, es decir, de malo, un síntoma, cuando a lo mejor simplemente supone que estás creciendo, que estás integrando una información nueva, que estás deshaciendo un estrés, que tu cuerpo está limpiando algo que ya no utilizas, que estás en un proceso de desintoxicación, que a lo mejor has comido algo malo y lo estás limpiando, Yeah. ¿no? O que tu cuerpo quiere expandirse, generar más músculo. Estás todo el rato haciendo cosas que van dirigidas hacia estar mejor, porque nuestro cuerpo está programado para la supervivencia, para estar bien. Ya. Claro, entonces no tiene sentido la pregunta porque es como, bueno, supongo que Dios sería el que nos enferma porque ya no tiene dónde avanzar, ¿no? O sea, es decir, que si la enfermedad nos hace actualizarnos y demás y crecer.
no enfermar querría decir que ya no habría ni avance, ni actualización, ni integración, ni crecimiento. Y es creer, ¿no?, que la enfermedad es algo que hay que erradicar como si fuese mala, sin comprender que es un proceso, igual que las agujetas. ¿No? Es un proceso. Ya, claro, me imagino aquí las cabezas de la gente diciendo, ya, pero las vacunas, por ejemplo, hacen que haya un montón de enfermedades que ya no hay, entonces el bienestar es como más elevado. No han sido solamente las vacunas, que sí han ayudado mucho, pero ha habido un montón de cambios alrededor. Ahí nos tocaría hacer un análisis histórico, que está muy bien, nos ayuda a observar lo que ha sucedido alrededor de cada descubrimiento. Porque no solo ha habido, cuando se han erradicado ciertas enfermedades, no solo ha habido cambios de vacunas, sino que también ha habido cambios de, a lo mejor, introducción de más sanidad, o sea, más higiene, ¿no? Sí, ya no, pues yo qué sé, ya no se acumulaban las aguas fecales en las calles, ¿no? Que antes, pues al parecer en las ciudades era un río de aguas fecales caminar por ahí. Oh, Dios mío. O jabón para lavarse las manos cuando se operaba, cosas así, ¿no? Sí, cosas así. Ya. Y quiere decir entonces que los síntomas que tenemos según la enfermedad que estamos procesando nos dicen información específica de lo que nos pasa. Es decir, cada síntoma tiene una información específica de qué es lo que en nuestra vida tiene que ser actualizado. El cuerpo es súper preciso. Hace muchos años, y esto pues se lo podéis preguntar a vuestros padres, era típico ir al médico y que una persona que tenía úlcera es como, uy, esto es que estás estresado, te voy a dar la baja hasta que se te quite la úlcera. Y era tal cual, ¿no? Efectivamente la úlcera era como muy claro en el sistema médico que era estrés. Y los médicos de familia pues siempre te daban baja por úlcera hasta que se te quite el estrés. No solamente era un tema de alimentación. Y otro montón de enfermedades que siempre las hemos asociado con el estrés, pero de una manera más general. A través de la investigación de diferentes médicos y personalidades de la historia de la humanidad, hemos ido descubriendo la precisión que tiene el síntoma. El síntoma está directamente asociado con la función que cumple el órgano y que tu cerebro trabaja desde lo literal. Es cerebro, es un órgano, está aquí adentro. Los conceptos filosóficos de la vida los fabricamos, ¿no?, en un trocito pequeño aquí adelante, pero el cerebro maneja información muy literal, ¿no? Digerir lo que está en los intestinos, respirar el aire que está afuera, limpiarlo, es muy literal la información. Por ponerte ejemplos, en consulta, cuando vienen personas a consulta de terapia, ¿no?, por un dolor emocional y dicen, por ejemplo, necesito aire. Estoy pensando concretamente en un paciente de hace muchos años que venía a consulta de nutrición, no a consulta de terapia. Porque le habían contado que el asma que tenía, que era muy fuerte, para evitar tener que tratarlo con corticoides, podía regularlo a través de la alimentación. Y entonces, ¿no? Y me contaba que cuando estaba muy estresado o enfadado, también se le detonaban mucho más los ataques de asma. Y decía, yo sé que otras personas tienen como ataques de ansiedad que les cuesta respirar, pero para mí es fácil ver lo que es asma porque tiro de Ventolin y vuelvo a respirar. Entonces no es solamente esta ansiedad, pero sí que es verdad que se detona el ataque de asma en el momento en el que estoy súper estresado, o en medio de una discusión, o con pensamientos muy recurrentes. Y entonces le pregunté, ¿y en esos momentos en los que estás o discutiendo o muy estresado, qué es lo que sientes? Me decía, pues siento que no me están dando mi espacio. Digo, claro, entonces cuando necesitas tu espacio, ¿qué sientes? Y fuimos hablando y en un momento dado dijo, pues lo que necesito es aire. Y me hizo mucha gracia porque es muy preciso y está directamente vinculado con lo que es el asma. El asma. ¿no? Y su necesidad de aire y de espacio vital. Y es así, está muy preciso el síntoma en cuanto a la emoción. Con él pudimos tratar tanto la parte nutricional, que es
bajar ciertos alimentos que directamente impactan sobre el sistema respiratorio, y en la parte emocional, que él aprendiese a darse cuenta de qué es lo que le hace sentirse que no tiene espacio, que no tiene aire. Porque muchas veces no podemos fabricarlo afuera. Entonces lo que hace el cerebro es intentar fabricar adentro lo que no puede fabricar afuera. O intenta generar una solución adentro porque ya que no la estás haciendo afuera, pues la tengo que fabricar adentro. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de personas que he visto en consulta con problemas digestivos, diarreas recurrentes, que suelen ser personas que quieren como expulsar algo de su vida que no les gusta, ¿no? O sienten una traición o un dolor y lo quieren expulsar y no lo pueden expulsar. Entonces es como si el intestino estuviese expulsando eso. Y ahí tuve un maestro que me hacía reír muchísimo, de medicina psicosomática, que decía, para que te des cuenta de la precisión que tiene el síntoma con respecto a la emoción que se está viviendo, imagínate, llego a mi casa y me encuentro a mi mujer que se está acostando con otro hombre. Si yo siento que mi mujer es como mi familia, que es como de mi sangre y que me está traicionando, el síntoma que va a aparecer va a tener mucha relación con el sistema circulatorio, con el sistema sanguíneo, ¿no? Algo me va a suceder en sangre. Si lo que siento al ver esta escena es que soy poco hombre para mi mujer y que ese es más hombre que yo, pues a lo mejor tengo un síntoma en gónadas o en sistema reproductivo. Si lo que siento es que mi mujer es mía y que es mi territorio y que una persona me está invadiendo el territorio, voy a tener un síntoma en vejiga, una cistitis, ¿no? Que es lo que a los mamíferos nos hace marcar el territorio. Uh-huh. Si lo que siento es que yo no valgo, no soy suficiente para ella, que lo que yo he creado, que la estructura o familiar o de pareja que tenemos no es válida y que ella la está rompiendo, entonces me desvalorizo, voy a tener un problema en huesos, ¿no? Porque en los huesos es donde está la estructura. Y entonces esto nos da las pautas para darnos cuenta que las personas que tienen graves problemas de autoestima o desvalorización o que les cuesta, pues puede que tengan, ¿no? Algún tema en huesos, articulaciones, wow, en lo que es el sistema que te da tu estructura. Personas que tengan tendencia al sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Es la grasa. Cuando es sobrepeso por grasa, porque está el sobrepeso por grasa y está el sobrepeso por líquido, cuando es grasa, la grasa cumple la función de proteger. Entonces a lo mejor son personas que se sienten desprotegidas y que tienen que protegerse, ¿no? Cuando es líquido, pues es otra tonalidad. Y de esta manera, al comprender la función del órgano donde está el síntoma, también podemos leer lo que está sucediendo a un nivel emocional. Es ahí cuando muchas personas en consulta, ¿no? Si me dicen el síntoma, les puedo decir que puede haber alrededor del emocional, y me dicen, ¿cómo lo has sabido? Es como si el cuerpo fuese mi bola de cristal muchas veces. Wow, qué interesante. Y aquí se me ocurre porque, claro, esto ya entiendo que entronca directamente con biodescodificación, ¿no? Sí. Que también sabes un montón. Sí. Pero se me ocurre que, bueno, si este vídeo tiene más de 5.000 likes, podríamos hacer un vídeo de biodescodificación. Perfecto. Porque además, bueno, sí, no lo hemos comentado, pero ya tenemos algunos vídeos más grabados para el canal, porque estamos preparando el primer supercurso de la escuela, El Sendero, que es sobre eneagrama iniciático, que por resumirlo mucho, sería, para mí, como lo veo, tal cual lo estamos grabando, es como un mapa del tesoro, es decir, un mapa de cómo funciona la Matrix para nosotros los humanos. Sí. Entonces Gaby está desentrañando ese mapa, es algo súper potente que yo no creo que se pueda encontrar en otros lugares, ¿no? Esta información, porque no es una información fácil de acceder, ¿no? Sí, y bueno, y juntos hemos ido articulándola de una manera que está muy digerida y muy paso a paso, de una forma muy práctica a través de tu vida también. Sí, a través de mi caso. Entonces,
bueno, el curso va a ser espectacular, lo está siendo. Ya la gente del equipo le hemos generado un hype y quieren verlo. Entonces, con pie dando pie a este contenido, pues hemos grabado otros vídeos para el canal de Sendero que ya iréis viendo. Entonces, bueno, ya iréis viendo más contenido con Gaby, que va a ser súper interesante. Así que, bueno, si queréis ver este de biodescodificación, pues 5.000 likes. Qué bien. Está muy bien esto, así que ya sabéis. Like. Eso es, like. Además, los 3 pilares de nuestra vida, ¿no? Al final son salud, dinero y amor. Eso es. Salud, porque es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo manejamos esa energía que está en el cuerpo. Dinero, no por el dinero en sí, sino porque el dinero es lo que nos da seguridad, comida, techo. En el paradigma en el que vivimos, es el dinero el que nos garantiza la supervivencia. Es por eso que es otro pilar de nuestra vida. Y luego el amor, por razones muy obvias, que no le voy a contar a nadie. Todos sabemos, ¿no?, cuánto nos afecta el amor, las relaciones amorosas, no solamente las de pareja, las de familia, con amigos, con compañeros de trabajo, cómo se juega en cada relación nuestro amor propio también. Entonces, a través del curso de Enneagrama Iniciático haremos sesiones prácticas de salud, dinero, amor, que también vais a tener en el canal del Sendero. Sí. O sea, no es solo el tema de eneatipos. Eso es una parte pequeñita del curso. Es muy, muy fuerte. Ya lo iréis viendo. Así que, bueno, quería hacer este pequeñito inciso. Genial. Eso, para que dejéis el like, para que sepáis que va a ir llegando mucho más contenido y que va a llegar este cursazo a la nueva escuela del Sendero. Vale, y volviendo al tema de la enfermedad, me gustaría preguntarte, a nivel espiritual, entonces, ¿qué significa la enfermedad? Porque, bueno, a nivel emocional estamos viendo que hay mucho significado, ¿no? Pero a nivel espiritual, ¿qué estaría significando o qué viene a traer la enfermedad? Tu cuerpo grita lo que tú le obligas a callar a tu alma. Wow. Me ha volado así como una onda expansiva. Es esto. Obligamos a nuestra alma a callar tantas cosas por miedo a ser juzgados, por miedo a que las cosas no vayan bien, porque si a lo mejor lo hago de esta manera, les va a parecer mal a mis padres, a mi sociedad, a mi pareja, a mis amigos. Y entonces obligamos a nuestra alma a callar y entonces el cuerpo grita. Wow. Creo que no tenía alguna pregunta más sobre ese tema, pero está englobada ahí. Y creo que se entiende perfectamente. Sí. Sí, tenía como varias preguntas más, pero es como tan potente lo que has dicho que lo último que me quedaría preguntarte es, entonces, ¿de dónde viene la verdadera sanación? De la coherencia. Cuando estamos en coherencia, nuestro cuerpo no necesita gritar lo que le estamos obligando al alma a callar, porque al estar en coherencia, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos va en una misma dirección. La verdadera lucha no es contra la enfermedad, es contra la incoherencia. Wow. Resume todo, incluso amplifica y hace que se pueda entender todo de manera súper profunda y potente. Un montón de gracias, Gaby. Gracias, Rubén. Te agradezco un montón todo lo que aportas. Bueno, todo lo que estamos haciendo juntos, que ya sí, la gente irá viendo. Y varias cositas porque, bueno, están los vídeos con tu hermano que han sido súper potentes. Sí. Y ahí hay un enlace para que ellos puedan agendar una sesión con Josen. Entonces, no sé si quieres que dejemos también aquí en la descripción. Bueno, tenemos donde contamos todo esto que hemos hablado tú y yo aquí en medicina, nutrición y psicología.com, que vale, llevamos ya muchos años con la consulta con este nombre, porque es lo que hacemos, medicina, nutrición y psicología. .com, donde hay tanto talleres gratis como cursos en los que enseñamos esto paso a paso, tanto a nivel nutricional como a nivel emocional. Vale, genial. Pues ahí pueden conocer más. También dejaremos, bueno, enlace a YouTube y demás redes sociales para quien quiera saber más.
Y recordamos de nuevo que está este mapa terapéutico para que puedas tener un esquema de todo lo que se ha dicho en este vídeo de manera paso a paso para que lo puedas implementar, y además con un audio, con una pequeñita meditación y demás por parte de Gaby, para que, bueno, de manera gratuita ya puedas aplicar todo esto y que veas que va a ser muy potente. Y si te interesa lo que hemos dicho de las formaciones que estamos haciendo para la escuela, simplemente descargándote ese contenido gratuito ya te llegará la información para que puedas acceder a ella. Genial. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.